Muy buenas noches. Hoy tendremos un conversatorio en el que trataremos dos puntos fundamentales de la historia. El primer punto o tema que vamos a desarrollar es la historia como ciencia. Y dentro de esta parte se desarrollarán preguntas como ¿por qué se considera la historia como una ciencia? Ya sabemos que para que una disciplina sea tomada en cuenta como una ciencia, debe cumplir con una serie de métodos y además decir qué estudia esa ciencia. También será desarrollado por nuestros expertos una cuestión que es decir o explicar desde cuándo se comenzó a considerar la historia como una ciencia. Otra incógnita que se explicará serán los métodos de investigación de la historia, o sea, explicar cómo se estudia la historia como objeto, señalando los diferentes pasos que ésta cumple para ser considerada una ciencia. El segundo punto a tratar será la periodización de la historia y la relación de la historia con otras ciencias. Y decir que la periodización de la historia es la práctica de dividir la época en fragmentos, con el objeto de poder estudiar a profundidad cada uno de ellos. Y para conocer más a fondo de este tema, vamos a desarrollar tres preguntas con nuestros expertos, las cuales serán definir qué es la periodización de la historia. Aquí se señalarán cada una de las épocas que se divide la historia. Luego continuamos señalando cuáles son esos periodos en que se divide la historia. Y por último, explicar esa relación que existe entre la historia con otras ciencias. Para el desarrollo de cada uno de estos temas, contaremos con la presencia de nuestros tres profesionales, conformado por Miguel Ortiz Pinales, licenciado en Filosofía, diplomado en Gestión Administrativa y Liderazgo Gerencial, diplomado en Educación Virtual, maestro de Lengua Española y Ciencias Sociales, Filosofía y Pensamiento Social Dominicano, y labora en el Colegio Círculo Infantil Pestalozzi. Yubelki de la Rosa Ovalle, licenciada en Lengua Española y Ciencias Sociales, con un diplomado en Tecnología Educativa. Actualmente labora en la Escuela Palacio Escolar de España. Aracelis Aria Ortiz, licenciada en Educación Básica, con un diplomado en Gestión de Centro y Docencia Virtual. Trabaja en la Escuela Altagracia Mireya de Tejada. Y para comenzar con las preguntas en esta noche, vamos a iniciar con la primera pregunta, valga la redundancia, que vamos a dirigirla a la licenciada Araceli Ortiz. Y vamos a preguntarle, dígame licenciada, o díganos a todos nosotros y al público que nos ve y puede ver esta exposición del conversatorio, ¿por qué se considera la historia como una ciencia? Sí, muy buenas noches, colegas, compañeros. Bueno, la historia es considerada como una ciencia porque esta estudia los acontecimientos del pasado que ha vivido la humanidad a través de distintas metodologías que analizan el contexto social, político, económico, geográfico y psicológico del hombre. También la historia es una ciencia que nos permite conocer el pasado para entender el presente en que vivimos y construir nuestro futuro. Y una de las principales razones por la que es importante estudiar historia en la actualidad es para entender los cambios de la sociedad actual y cómo ha venido surgiendo la sociedad en la que vivimos. También la historia es una ciencia porque esta se dedica al estudio del pasado a partir de las evidencias y registros que hayan quedado de él, o también evidencias creadas por historiadores, ya que el conocimiento histórico es acumulativo, porque lo estudiado por un historiador sirve de fuente a los historiadores futuros y presentes. Muchas gracias, compañero. Excelente. Así es. Si alguno de los expositores tiene, adelante, licenciada de la Rosa. Sí, a eso mismo. Estoy de acuerdo con la compañera. La historia como ciencia, esta nos va a permitir, además de conocer el pasado, ver cómo se fueron fundando todos los cimientos que hoy conocemos, los que crearon las culturas, cómo se crearon las culturas, las diferentes naciones, las diferentes entidades que hoy en día son conocidas. Todo eso lo sabemos es a través de la historia. Entonces, la historia como ciencia nos permite ver todo eso, nos permite ver el pasado y, como dijo la compañera, poder reconstruir
el presente, pero también el futuro. Exacto. Así es. También podemos decir que la historia se considera una ciencia porque tiene objeto de estudio, tiene campo de estudio. Eso es una de las cosas fundamentales para que una disciplina se considere ciencia. Tiene que tener... Perdón, estamos en la posmodernidad, que ya hemos pasado de la edad contemporánea, ahora estamos viviendo en un periodo de posmodernidad. Así es. ¿Qué tal ahora si hablamos un poquito, conversamos un poquito acerca de las disciplinas? A ver, de las disciplinas o la ciencia que se relacionan con la historia. Ustedes saben que las disciplinas o las ciencias afines son auxiliares de la historia, ¿verdad? Estas son disciplinas académicas que ayudan a evaluar y a utilizar las distintas fuentes históricas. Estas disciplinas se incluyen tanto las ciencias sociales como las ciencias físico-naturales, como por ejemplo la fisiología, la antropología, la economía también. También está la geografía. Hay que tener en cuenta que cada una de ellas cada una de estas ciencias sociales tiene un carácter autónomo y no subordinado frente a otras, y una metodología muy diferenciada que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una investigación. Por lo tanto, cada una de ellas se las considera ciencias o técnicas con entidad propia. Vamos a ver cuáles ciencias o cuáles disciplinas ustedes conocen que puedan ayudar a la historia a realizar estas investigaciones. Como bien has dicho, una de suma importancia para mí es la economía, ya que todo acontecimiento histórico, de una forma u otra, es impactado por los factores económicos. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Revolución Francesa. Todos sabemos que Francia ayudó a Estados Unidos para su liberación de los ingleses, y esto prácticamente le costó la cabeza a la corona francesa, ya que cuando Francia envía las tropas a Norteamérica, la realeza tenía que hacer una inversión, y por esa razón ellos no tenían ya el dinero suficiente para costear el costo de los soldados, y prácticamente se quedan sin ejército. No tenían quien lo defendiera, y esa fue una de las principales causas que la corona francesa literalmente perdiera la cabeza. También diría otro factor importante es la psicología, el estudio de las conductas humanas. Cuando se estudia un acontecimiento histórico, también hay que ver qué factores, tanto exógenos como endógenos, inciden en el comportamiento humano o en la toma de una decisión. Ya que según el psicólogo canadiense Albert Bandura, tanto el ambiente incide en el ser humano, pero también el ser humano, de una forma u otra, morde este ambiente. Y cuando el ser humano morde este ambiente impacta en la vida de otro individuo. Yo diría que la psicología es una rama sumamente importante a la hora de estudiar o analizar cualquier acontecimiento histórico. Así es. También otras disciplinas que ayudan o que le dan una fuerte ayuda a estas investigaciones está la ecología, la demografía, como el compañero le había mencionado. También está la documentación, la botánica, la arqueología. Son disciplinas que fundamentan o le dan fundamento a esas investigaciones que van a ir realizando sus historiadores. ¿Algo más que decir? Por el momento todo ha quedado bien claro. Sí, todo muy interesante y hay que siempre saber, o sea, que la ciencia de la historia tiene bastantes ramas, también como lo es la filosofía, que es una de sus ramas más importantes, ¿verdad? La epistemología, que se encarga sobre el estudio del conocimiento histórico. Y tiene una gama muy amplia.
de disciplinas también. Así es. Bien, compañeros. Creo que hemos terminado. Bueno, si ya ha quedado todo expuesto aquí, fue un placer compartir con ustedes. De igual manera, un placer. Un placer compartir el diálogo. Sí, que pasen feliz noche.